A medio camino del Club de los 27 nos topamos con una de las leyendas más grandes de la música en general. El hombre cuyo talento y maestría le concedieron el título de el mejor guitarrista del mundo. El regreso del diablo, el rey del blues. Damas y caballeros, yo soy Viral Espiral, esto es BCX Noir. Y en esta ocasión estaremos hablando del hombre que mató a Dios, Jimi Hendrix. El 27 de noviembre de 1942 nace Johnny Allen Hendrix, hijo primogénito de Al y Lucille Hendrix. Los 40s eran tiempos difíciles, la Segunda Guerra Mundial estaba en uno de sus puntos más álgidos y todo giraba en torno a la guerra. El destino de hombres, mujeres y niños estaba atado al conflicto. Los Hendrix eran una pareja joven, cuyo amor nació en la pista de baile. Podría decirse que su primogénito era en realidad hijo de la música y la guerra. El matrimonio de sus padres, Al y Lucille, estaba ensombrecido desde el inicio. 3 días después de la boda, Al es reclutado por el ejército y debe marcharse a entrenar. Para cuando nace el bebé, Al está emplazado en Alabama. Lucille nombra al bebé Johnny Allen Hendrix, mientras que Al pelea contra la milicia de los Estados Unidos de Norteamérica para reunirse con su familia, pues esta le niega el permiso de paternidad que le correspondía. Y no solo eso, le encierran durante 2 meses sin juicio para evitar la deserción a Seattle. Lucille hace lo posible para educar a su hijo en la ausencia de Al, pero la falta de dinero y oportunidades lo hacen muy difícil. Lucille se ve obligada a recurrir a la amabilidad y piedad de sus familiares y amigos, mudándose de casa en casa. Pasaron 3 años antes de que Al pudiera reunirse con su familia. Para cuando Al logra escapar de las garras de la milicia, no tenía forma de contactar con Lucille y no sabía dónde estaba. Su única opción era buscarla. Para cuando la encontró, Lucille estaba a punto de dar al pequeño Johnny en adopción a una familia de apellido Champ, en Beckerly, California. Esta fue la primera vez que Al vio a su hijo y decidió cambiarle el nombre a James Marshall Hendrix. Con la familia reunida las cosas podían ir a mejor, ¿no? Pues no. Al y Lucille no eran los negros modelo del siglo. Ambos adictos al alcohol y al juego, eran incapaces de conseguir un trabajo estable para mantener a su familia. Las discusiones y la violencia eran más comunes que la comida. Jimmy era un niño sensible al que todo esto le afectaba. En un rincón de la casa, un armario cumplía la función de refugio, la trinchera por la que silbaban las balas de la violencia familiar. En 1948, con todo y el drama, Al y Lucille dieron a luz a un segundo hijo, Leon Hendrix. Jimmy y Leon se volvieron muy unidos. Pese a la precaria situación, Leon ha dicho en entrevistas que, en lo personal, nunca se dio cuenta de que fueran pobres. Siempre tuve un sándwich o, ya saben, algo. Y Jimmy era usualmente quien proveía de ello. Poco tiempo después, los Hendrix continuaron imitando al conejo galán. Dieron a luz a 3 hijos más: Joseph en 1949, Kathy en 1950 y Pamela en 1951. Pero todos los niños nacieron con alguna dificultad motora o alguna mutación. No de esas, no de las cool, de las reales, las que no son nada cool. Al puso en adopción a cada uno de estos niños, argumentando que necesitaban cuidados que ellos no podían proveerles. Pero Lucille no estaba del todo de acuerdo con esto. Para ella, perder a sus 3 hijos fue un golpe terrible y la gota que derramó el vaso. Jimmy y Leon vivían con el temor constante del divorcio de sus padres, hasta que finalmente ocurrió. Él finalmente consiguió un trabajo nocturno, pero la separación de Lucille le pegó muy duro. Así que por la noche hacía su mejor intento y por la mañana se embriagaba. Jimmy y Leon pasaban los días y las noches solos. Los vecinos comenzaron a darse cuenta y alertaron a los servicios sociales, quienes atendieron el caso. Pasaban los días estacionados frente a la casa observando a los Hendrix. Al le decía a sus hijos que no abrieran la puerta jamás a nadie. Por un tiempo lograron evadir a los servicios sociales, pero finalmente terminaron llevándose a Leon a una casa hogar. Al principio esto afectó mucho a los 2 chicos que solo se tenían el uno al otro, pero hasta eso corrieron con suerte, pues la casa hogar no estaba realmente muy lejos de la casa de los Hendrix, así que Leon solía escaparse para reunirse con Jimmy bastante seguido. Los años pasaron y la situación familiar de los Hendrix no mejoraba. Jimmy era en realidad un niño sensible y todo esto le afectaba muchísimo. Se aislaba en su habitación y se quedaba ahí todo el día escuchando música. Los nombres comunes: Muddy Waters, B.B. King, Howlin' Wolfie, Robert Johnson. Años después, le confesó a una novia que fue violado de pequeño por un hombre con uniforme de militar. A mediados de los 50, Hendrix adoptó la costumbre de pasearse por los pasillos de la escuela con un palo de escoba, simulando que era una guitarra. Esto llamó la atención de los trabajadores sociales, y pasado un año agarrado este palo, Jimmy manda una carta a la escuela solicitando financiación, alegando que dejarlo sin una guitarra podría provocarle un daño psicológico irreparable.
Si la telenovela familiar no te dejó jodido el cerebro, niño, nada lo hará. Pero buen intento. En 1957, Jimmy ayudaba a su padre en un trabajo en la casa de una señora mayor. Hurgando entre la basura, Jimmy encontró un ukulele con una sola cuerda. Jimmy le pidió a la señora el ukulele y esta se lo concedió. Fue este ukulele el que se convirtió en su primer instrumento. Jimmy aprendía de oído algunos acordes sueltos de sus canciones favoritas, en especial las de Elvis Presley. Tocaba una y otra vez Hound Dog. A la edad de 33, a Lucille se le diagnostica cirrosis en el hígado y muere el 2 de febrero de 1958. Al se niega a llevar a sus hijos al funeral. En su lugar, sirve 2 tragos de whisky para Leon y Jimmy y les dice que así es como un hombre debe enfrentar sus pérdidas. Hendrix abandona sus estudios de secundaria y consigue su primera guitarra por $5, una acústica usada. La primera canción que aprendió a tocar fue la apertura del popular programa de la época, Peter Gunn, que muchos vinculan con la película de Sin City. Pues no, es de Peter Gunn. ¿Quién es el poser ahora? La primera banda en la que estuvo Hendrix apenas a la corta edad de 15 años se llamaba The Velvetones. Pero sin una guitarra eléctrica en sus manos, la acústica era bastante inaudible cuando la banda estaba tocando. Jimmy necesitaba una eléctrica con urgencia. Al era muchas cosas, pero amaba a sus hijos honestamente. A mediados del 59 le compra a Jimmy una Supro Osrak color blanco, con la que dio su primer concierto en el sótano de una sinagoga con una banda sin nombre. Durante este concierto, Jimmy es poseído por la guitarra, robando el escenario y la atención. El resto de la banda, que no entendía qué es lo que estaba pasando, lo calificaron de fanfarrón. Y esa misma noche, lo echaron de la banda. Pero pronto es adoptado por The Rocking Kings, una banda que tocaba de forma profesional. En uno de los conciertos, a Jimmy le roban su guitarra. Pero a él le compra otra guitarra, una Silverstone Dan Electro roja. Era un buen tipo, mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y espera. I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. From your masters of war, you that build a big gun. Es 1961, la Segunda Guerra Mundial ya valió verga. Algo aún peor asoma su siniestra cara por la ventana del corazón de los estadounidenses. La guerra de Vietnam está en su apogeo. La Guerra Fría sirve de desayuno de paranoia y locura a ambos bandos. JFK toma el mando y muchos dudan de su capacidad para enfrentar a la hidra de 100 cabezas. Múltiples guerras, dificultades en el conflicto del Congo y el famosísimo tropiezo de la CIA en Bahía de Cochinos. Mientras los soviéticos dominaban el espacio infinito, el muro de Berlín funciona como un recordatorio de la estupidez humana. La administración de Kennedy da inicio enfrente de las puertas del infierno. Como los Avengers en Infinity War, Kennedy necesitaba toda la ayuda posible. Una milicia fuerte, estable y numerosa. Para su desventura, la corriente beat había despertado, dando a luz al movimiento hippie. Los jóvenes no quieren ser reclutados y le pintan dedo a todo lo que tenga facha de uniforme y botas de combate. La segunda oleada del feminismo también ataca con fuerza. Si en la Segunda Guerra Mundial las mujeres sostuvieron la industria del país sin protestar, ni oponerse al comportamiento falocéntrico y chauvinista de sus patrones que les pagaban con migajas y trataban como esclavas, en esta ocasión, la cosa no sería tan simple. El país tenía pedos, muchos pedos. Y a Jimi Hendrix no podía importarle más verga. A sus 19 años, Jimmy enfrentaba cargos por robar un auto. Con reincidencia. Pues esta era la tercera vez que lo hacía. Se le dieron 2 opciones. O se alistaba en el ejército o enfrentaría varios años en prisión. Así fue que el 31 de mayo de 1961, Jimi Hendrix iba camino al entrenamiento básico, asignado más tarde al Frente Campbell en Kentucky, en la división de paracaidistas 101. Jimmy no duró mucho tiempo en la vida militar. En una carta enviada a su padre, Jimmy escribe: "En 2 semanas no ha habido más que entrenamiento físico y hostigamiento. Y después, cuando vas a la escuela de salto, llega el infierno. Te mandan a trabajar con desazón y peleas". El servicio militar era el infierno para este pobre chico de espíritu sensible y frágil. Poco tiempo después de enviar aquella carta a su padre, Jimmy le envía una segunda carta suplicando que le envíe su guitarra, argumentando: "Ahora realmente la necesito". Lo obvio pasó. Cuando llegó la guitarra, Jimmy se obsesionó con ella, abandonaba su puesto y descuidaba sus obligaciones, lo que provocaba el disgusto de sus superiores y la terrible furia de sus compañeros, que pagaban las consecuencias de sus pendejadas. Burlas y abusos físicos eran lo común día a día. En una ocasión, robaron su guitarra y la escondieron. Jimmy sollozaba en el piso de rodillas rogando que se la regresaran. Pero nadie ha roto todavía el récord de desventuras de Candy Candy. ¿Lista, Candy? Sí, vamos. ¡Adelante! Anthony, nos separamos de todos. Sí, lo hice a propósito.
Esa niña sí que tenía pedos. Una noche Billy Cox pasaba enfrente de un bar de la Armada. Las cuerdas de Jimmy emanaban el sonido que Cox no logró resistir. Describiendo la ejecución de Hendrix como una combinación entre Joel Lee Hooker y Beethoven, aquella noche Cox no pudo resistirse y pidiendo prestado un bajo, se unió a Hendrix en el escenario y comenzaron una sesión de jazz improvisado. Semanas después, nacieron The Casuals. No, esos no. A estos nadie los grabó jamás. Simplemente eran una banda que tocaban regularmente en los bares de la Armada. En 8 meses, Hendrix completó su entrenamiento de paracaidista y se le condecoró con la prestigiosa insignia del águila de los paracaidistas. Durante una entrevista, Hendrix alega falsamente que se la habían dado solo porque durante un salto de práctica se había lesionado el tobillo. ¿Acaso esto significaba que Hendrix había finalmente logrado adaptarse a la Armada? Pues no, Jimmy era un pésimo tirador y solía quedarse dormido durante el servicio. El jefe de pelotón, James C. Spears, declaró en un informe: "No tiene ningún interés por la Armada. En mi opinión, el soldado Hendrix nunca alcanzará los estándares necesarios para ser un soldado. Creo que el servicio militar se beneficiaría de licenciarle lo antes posible". El 29 de junio de 1962, el capitán Gilbert Patchman le concedió el licenciamiento honroso. ¿Recuerdan lo de la lesión del tobillo? Bueno, en la misma entrevista, Hendrix le adjudica el licenciamiento también a esto, pero muchos periodistas e investigadores consideran que dicha lesión es una vil mentira. He aquí una breve anécdota que se cuenta usualmente para explicar qué tan grave era el problema de Hendrix con el alcohol. En lo personal considero que muy pocas personas tienen realmente un problema de alcoholismo. Pero yo lo veo más bien como una buena historia para contar entre chelas. Ustedes tómenlo como quieran. Una noche Jimmy entró a un bar en Clarksville, Tennessee, seducido por el inconfundible sonido de la música en vivo. Fui a este basurero de jazz y me tomé algo. La gente dice que me pongo muy pendejo. Como sea, se nota que me puse caritativo ese día. Se ve que le soltaba billetes a todo aquel que lo pidiera. Salí de ese sitio solo con $16, de los 700 que llevaba en mi cartera. Según los escritores Stephen Robb y Brad Schreiber, el alcohol se convirtió más tarde en el azote de su existencia, llevándole a tener ataques de ira y a veces violencia física típica. Venga, yo también me pongo muy pendejo a veces, y no tuve la infancia de este pobre negro talentoso. No creo que sea del todo justo darle tanto crédito a su alcoholemia. Poco después de salir de la Armada, su amigo Cox también recibió un licenciamiento, y aquí nacen los King Casuals. Hendrix no fue ni el único ni el primer negro en tocar con los dientes. Antes de que él lo empezara a hacer, Bud Sniper y Alphonse Baby Boom, ambos miembros de King Casuals, ya lo hacían. Hendrix no quería quedarse atrás y perder el candor del reflector, así que aprendió a hacerlo. Hendrix en una entrevista dijo: "La idea de hacerlo me vino en Tennessee. Allí tienes que saber tocar con los dientes o te pegan un tiro. Hay un rastro de dientes rotos por todo el escenario". Durante largo tiempo Hendrix se mantuvo con The King Casuals, pero llegó un momento en el que empezó a pensar que lo limitaba. Cuando abandonó la banda, la carrera de Hendrix se volvió de menos extraña, lleno de un éxito fantasma. Muchos lo escuchaban, pero pocos lo reconocían. Hendrix llegó al puesto 35 de Billboard Hot 100, tocando para Don Kovacs. Conoció y grabó un sencillo con Rosalie, uno poco afortunado que no llegó a nada, pero la amistad con Rosalie fue para siempre. Y se hizo gran fan de la banda de Lil Love. También fue el momento en el que Hendrix apareció por primera vez en televisión, en un programa llamado Night Train, tocando con la banda de Little Richards. Esa es la imagen más antigua que se conoce de Hendrix tocando en directo. Fue entonces que conoció a Curtis Knight y su banda Curtis Knight and the Squares, y firmó un contrato de 3 años con Ed Chalpin. Well, I did a recording with Curtis Knight, and I had to sign something. I mean, it was just, I was doing background work, it's but I had to... It's a couple of contracts, so technically he's still signed on with these blokes. Yeah, and I got one with this cat. I was just doing session work, and it's nothing you need to worry about at all. When you say this cat, who do you mean? Juggy Murray. We find ourselves in a bit of a situation. And I suppose I'm off to America to handle it. Eso no pasó. La relación con Ed Chalpin no duró mucho, pero un contrato es un contrato. ¿Qué nos puede decir al respecto nuestro abogado Lionel Hutz? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Hendrix compone junto a Curtis Knight su primer y único sencillo, Hornet's Nest. Donde se le acredita su primera composición.
He resumido bastante la carrera de Hendrix antes de llegar a Nueva York. Habrá que entender que en ese entonces Hendrix hacía de todo y para todos. Se mantenía poco tiempo en una banda y se iba a una nueva. Se aburría de esa y se regresaba a una donde ya había tocado. O se conseguía una nueva. Jimi Hendrix no conocía la inactividad, ni nada parecido a eso. Eran mediados de los 60 y el caldo de blues que se gestaba en Nueva York emanaba un intenso aroma. Delicioso, bien formado y fuerte. Rico, rico, rico. 1, 2, 3. All right. Got to know how to hold it. Like on him Maroney. Mashed potato. Do the alligator. Put your hand on your hips, yeah. Tan irresistible era que Jimmy lo deja todo y se marcha a probar suerte en la escena de la ciudad que nunca duerme. El imperio lo recibe con una patada en el culo. Sin trabajo ni dinero, Jimmy hace lo que puede para sobrevivir. Es gracias a ese accidentado primer encuentro con la ciudad de los rascacielos que se cree que las cosas eran de este modo. Pero obviamente esta escena es toda una pendejada. Tras pasar una semana o un mes en la brutal miseria, Hendrix es invitado a tocar como artista residente en el Café Wha de la calle McDuck, donde formó la banda Jimmy James and the Blues Flames. Banda donde por cierto tocaba también el que sería más tarde guitarrista de Landa Spirit, Randy California. El Jimi Hendrix que todos conocemos realmente nació en las llamas azules de Jimmy James and the Blue Flames. Fue aquí donde el sonido único y salvaje de Hendrix dio su grito de nacimiento, para más tarde madurar y evolucionar en lo que se conoce como The Jimi Hendrix Experience. A pesar de lo que acabo de decir, es triste pero cierto que la banda de Jimmy James and the Blue Flames no duró mucho tiempo. Los últimos conciertos de la banda se realizaron en el Café Augogo. Y es aquí donde comienza la historia que la mayoría conoce. Como dije, eso nunca pasó. Funciona bien para la película, pero nunca pasó. Porque es ridículo pensar que Jimi Hendrix, un guitarrista de mediano éxito, con algunos contactos ya hechos, esté aquí. Está bien, tenía problemas con sus vicios. Nueva York no es fácil de domar y todos podemos caer muy profundo. Pero hay aquí otro detalle que hace que toda la secuencia no sea solo falsa, sino además ridícula. ¿Quién es esa mujer sentada frente al escenario, observando atentamente uno de los actos más locos que se han visto en un bar? Esa es Linda Keith, novia del hijo de puta más sensual, rico y famoso del momento, Keith fucking Richards, guitarrista de los Stones. ¿Ustedes sinceramente creen que la novia de Keith Richards estaría sentada a mitad del bar más apestoso de la ciudad viendo a un negro deprimido tocar solo en el escenario? Esto fue lo que pasó. Este es el verdadero Cheetah Club. Por este escenario pisaron fuerte y grandes músicos. Era uno de los salones más populares de Nueva York. Fue aquí donde el boom de la música latina tendría su epicentro. Aquí sería donde el mismísimo Syd Barrett tocó con Pink Floyd en el 67. Y fue este lugar donde Linda Keith escucharía por primera vez tocar al diablo. Hendrix tocaba aquella noche con su amigo Curtis Knight. Linda quedó prensada del sonido de Jimmy. Aquella noche, Linda y Hendrix se fueron a tomar unas copas y comenzó lo que probablemente sería la amistad más importante de sus vidas. And then suddenly I saw the guitar player who was playing really quite discreetly in the back row. And
And from that moment, I just became completely involved. He was very naive and he was very shy and nervous, and he didn't look at you. The Animals. ¿Ven ese joven cachetón? ¿Quién soy yo para hablar? Ya sé. Pero ese joven sería una de las piezas clave en el estridente éxito de Hendrix. El nombre de esos mofletes es Chas Chandler, quien a mediados de los 60 estaba a punto de dejar a la banda. Ya saben cómo es esto. Si estás en el circuito, todos se conocen, y daba la casualidad de que Linda los conocía a todos, de alguna u otra manera. Y el rumor que corría por las líneas de la industria era que Chas buscaba a alguien con quien sacar un sencillo, una especie de cover de Hey Joe de Billy Roberts. And would he come down and listen to him, because this is really, he's really going to like this, and he's a very materialistic man. And he thought, right, good, and he came down. He thought I was mad. He did not see what I was talking about. That this, when he saw Jimmy, he thought this is nothing. And then eventually I bumped into Chas Chandler, who I didn't know, but I knew was one of the Animals. And I think Jimmy was getting quite sort of desperate to record, or to at least make another step. And so Chas came down to see him and was like, it was instantaneous. I mean, there was no question in his mind. La primera opción de Linda, Seymour Stein, un pelotudo blanco de mente estrecha con el que Brian Jones solía discutir mucho y que por cierto era manager de los Stones, respondió diciendo: "No veo mucho futuro para este tal Jimi Hendrix. Búscate un trabajo de banquero, maldito sordo". Así que la opción que quedaba era Chas, el buen Chas. Pero hasta eso Chas no se dio de inmediato. Hicieron falta un par de intervenciones y el encanto de Linda para convencer a Chas de ir a escuchar a Jimmy tocar. Jimmy tocó su primera versión de Hey Joe y Chas solo deseó meter ese negro al próximo vuelo a Inglaterra. Have you got a passport? No, man. Have you got a birth certificate? No. El 24 de septiembre de 1966, Jimi Hendrix finalmente vuela hacia Inglaterra. Ese mismo día firma un contrato con Michael Jeffrey, antiguo manager de The Animals, y da su primer concierto improvisado en el escenario de The Scotch and St. James. Conoce a Katie Etchingham, con la que sostendría una relación de 2 años y medio. Contrato, concierto y chica en sus primeras horas en Inglaterra. Verga. Yo he tenido décadas en las que no consigo ni a la chica. Es Inglaterra el inicio y el final, lugar en el que Dios fue ejecutado por los dedos del diablo. Es Inglaterra ciertamente donde la magia de la experiencia retaba la percepción de una masa intolerante. Pero también en América pasaron cosas interesantes, como la ocasión en la que Janis le reventó una botella a Jim Morrison en la cabeza mientras Hendrix forjaba los porros. Es neta. Mientras que en México también existieron leyendas, como la ocasión en la que tocó en el aeropuerto de la Ciudad de México sin invitación. La historia de Jimi Hendrix es ciertamente muy interesante. Por algún motivo se conocen muchos detalles de su vida, aunque su muerte siga plagada de supuestos y conjeturas, rodeada de teorías conspiranoicas y accidentes improbables. Por el momento se acabó el show, pero la historia con su conclusión inesperada continuará en la segunda parte de este BSX Noir. Yo fui Viral Espiral, recordándoles que tenemos una caja sorpresa para todos los que se quedaron hasta este punto. Hace algunas semanas pregunté en Twitter qué prefería la gente. ¿Un regalo de Star Wars? ¿Un regalo de Alien? ¿O la caja misteriosa? La caja. Finalmente terminó ganando la caja misteriosa, pero no pude conseguir una caja misteriosa. Así que simplemente voy a dar un regalo sorpresa, algo que nadie se espera. En este BSX Noir vamos a regalar un libro objeto de Led Zeppelin. 30 documentos raros. Viene con 30 documentos raros, un libro y un DVD supuestamente inédito. Lo único que deben hacer para participar y llevarse este libro objeto a su casa es obviamente estar suscrito al canal, seguirme en Twitter, @BSXViralEspiral, y tuitearme una captura de pantalla de su suscripción al canal. Así de simple ya estarían participando para llevarse este libro objeto a su casa. Suscripción, follow, captura de pantalla, tweet. Eso es todo. Los ganadores serán anunciados en mi Twitter. Yo fui Viral Espiral, esto fue BSX Noir, y nos veremos aquí la próxima vez.